bienvenidos a otra edición de este podcast que por el momento se llama Del Ser al Hacer. Es una constante en nuestro sentir hacia las personas, hacia los emprendedores. Siempre decimos que uno emprende de adentro hacia afuera. Mi nombre es Alex Contreras, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Del Ser al Hacer. No te olvides de suscribirte. Yo creo que la persona sola se diferencia entre el ejercicio de una acción, que es impartir instrucciones y órdenes, la jefatura. La jefatura funciona en el territorio o en la zona del hacer. Tiene que ver con asignación de tareas, tiene que ver con supervisión de objetivos, con la definición de metas y con la ejecución de eso, que puede ser un forecast, que puede ser un plan de negocios, que puede ser un accionable, que puede ser el monitoreo de una agenda diaria. Eso es ser jefe. Y no está mal, es una definición positiva de una interrelación entre dos personas o entre una autoridad y un equipo que hace el cumplimiento de esas funciones. Se mueve en el territorio del hacer. El líder, que por lo general también es un jefe, pero puede no serlo si ese líder es un mentor, un compañero, un consejero, pero si esta persona ejerce una función orgánica dentro de una compañía, también lleva adentro al jefe, es decir, asume el desarrollo de todas esas tareas, actividades y acciones tendientes al cumplimiento de objetivos. La diferencia que tiene el líder es que está focalizado en las personas. Le interesa el desarrollo de las personas, el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos personales de las personas, de los equipos, de la compañía en sí misma y del bienestar en sí de sus liderados, tengan o no un impacto positivo en su función. El líder está muy enfocado en que esa persona llegue a ser el máximo potencial que esa persona puede ser, de acuerdo a la identificación que el líder hace sobre esa persona. Para contraponer fácilmente los dos mundos, uno supervisa tareas y el otro busca multiplicar los dones de esa persona. Paradójicamente, como ese rol multiplicador de dones, de habilidades y de talentos además se desarrolla en un marco de ejecución de cosas y de búsqueda de resultados, es mucho más eficiente y multiplicador para la organización el rol del líder que el rol del jefe. Y lo interesante es que podamos ver que puede haber una progresión. Si la persona que ejerce una función de liderazgo, una función de autoridad organizacional, desea elevar su nivel de conciencia en lo que entiende que es el liderazgo, ampliar su nivel de efectividad y de alcance. ¿Y por qué digo esto? John Maxwell identifica 5 niveles de liderazgo. El nivel posición, o el que naturalmente identificamos como jefatura o jefe, es el más bajo. Pero hay 4 niveles más. Hay 4 niveles más de posible desarrollo en la carrera del líder. Permiso es el primer nivel tiene que ver con el cumplimiento de tareas. El líder asigna tareas y la persona responde a las tareas porque no tiene otra opción. Es decir, responde a las instrucciones del líder porque debe hacerlo. Hay un segundo nivel al que todo líder puede y debería aspirar, que se llama relación. Que incluye al anterior, lo contiene, es decir, el líder sigue asignando tareas y buscando el cumplimiento de objetivos, pero la persona ya no responde porque no le queda otra, porque debe en una función de autoridad hacerlo, sino porque ha establecido una relación, porque entiende que su jefe está interesado en su persona. Hay un tercer nivel que se llama producción, donde los liderados cumplen la tarea, cumplen el rol porque entienden que deben hacerlo, que son valorados como personas y que están cumpliendo un objetivo dentro de la organización. En
Hay algo con lo que siempre nosotros trabajamos y algo de lo que yo siempre digo, y a la mañana lo dije: cuando una persona en una organización entiende los porqués de la organización, no requiere la motivación permanente, se automotiva. Y si es parte y se ha hecho con él un trabajo de participación en la cultura de la empresa. Entonces hablamos de posición, hablamos de relación, hablamos de productividad. El cuarto nivel es desarrollo de personas. El líder ya no solo da órdenes, no solo se interesa por la vida de la persona, no solo se interesa por lo que ocurre en la compañía, explica los porqués, la visión y trabaja la cultura, sino que está interesado en el desarrollo de la persona por sí misma. Entregue o no entregue resultados. Y allí los liderados, cuando encuentran un líder de grado 4, ¿vieron esa expresión que todos usamos? Me encanta que mis liderados o mis empleados tengan la camiseta. Bueno, en ese cuarto nivel la persona ya se tatúa la camiseta, no tanto de la empresa, sino de la relación. Va a buscar estar cerca de su líder, va a buscar entenderlo, va a buscar ayudarlo, va a dar la milla extra por su líder, porque entendió que su líder está interesado en el desarrollo de su persona, sea productiva o no para la empresa. Y el quinto líder se llama pináculo, es un líder que ya cumple todas las otras funciones, inspira, es un ejemplo, y los liderados lo siguen porque lo ven como un modelo aspiracional en sus vidas. Fíjense que el líder empieza a hacer una tarea de salir del hacer y empezar a caminar el ser, y lleva de la mano a sus líderes, a sus liderados también en un aumento de sus niveles de conciencia. Tal es así que el liderado ya busca un rol aspiracional para ser de otra manera. Hay muchas maneras de medir el impacto. Yo te quiero compartir las que yo disfruto, con las cuales me siento bien, y aquellas que he visto que tienen resultados positivos y multiplicadores. Yo les llamo derivadas. Yo mido el impacto de mi liderazgo en la multiplicación de mis liderados. Entonces, en los proyectos en los que trabajamos, sea en las compañías o en las organizaciones sin fines de lucro, lo que veo y trato y busco es que las personas entiendan por qué hacen lo que hacen, para qué están, qué dones tienen, qué capacidades tienen para contribuir en esas organizaciones y en su vida y con otras personas. Y cuando hago esas cosas, empiezo a ver el ejercicio de estas derivadas, empiezo a ver y a buscar que estas personas a su vez hagan lo mismo con otras personas. Entonces, ese para mí es un indicador de liderazgo, es decir, adentro del equipo, que estas personas empiecen a buscar esta conexión personal, esta conexión que se interesa por los demás, esta conexión que busca entender por qué hacemos lo que hacemos y que busca inspirar a otras personas. Otro indicador que busco encontrar, identificar y que disfruto cuando lo hallo es que esa persona empiece a tener las mismas preguntas consigo mismo. ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Cuáles son mis dones? ¿Por qué tengo estas capacidades? ¿Por qué tengo estos deseos? ¿Por qué tengo estos dolores? ¿Por qué me indigna lo que me indigna? Esas son para mí indicadores de el comienzo de una búsqueda de esa persona, de la salida de las tareas hacia el encuentro del ser. Y el tercer indicador que para mí habla de un líder que va a empezar, que está impactando o va a empezar a impactar en una comunidad, es que empiece a enseñar lo mismo por fuera de su espacio de trabajo o por fuera de los proyectos en los cuales trabajamos. Entonces diría, en primer lugar, que reproduzca estos niveles de liderazgo con otros compañeros, su ámbito de trabajo, sus proyectos, que empiece a tener estas inquietudes sobre los dones y sobre quién eres en la vida, y en tercer lugar, que empiece a
multiplicar estas preguntas, estas inquietudes con otras personas. Yo lo que busco es establecer, en la medida de mi relación con las personas, en la medida de la antigüedad de las personas, de las responsabilidades y de la cercanía hacia mí en las distintas estructuras, es lo que yo llamo personalizar mi función. Sería como tomármela personal, pero en el buen sentido, es decir, no me tomo la vida de las otras personas de manera personal para mí. Entonces me intereso por conocer su persona. Y me he dado cuenta que eso, por un lado, me ha hecho crecer a mí en mi nivel de conciencia como líder, en mi nivel de responsabilidad como líder, y provoca una conexión y un impacto en la otra persona. Entonces me intereso por su familia, me intereso por dónde vive, por qué estudió o por cuáles son sus actividades de interés, cuáles son sus oficios. Y hay una pregunta maravillosa que en algún momento de mi relación con las personas me interesa hacer, que es ¿cuáles son tus sueños? Creo que esa pregunta, al menos en mi vida, provoca una conexión vital con las personas. Siempre digo, porque también enseño y muestro esta metodología en otras organizaciones de liderazgo o emprendimiento que me toca conducir en América Latina, siempre digo lo mismo. Veo, cuando hago la pregunta de cuáles son tus sueños, veo en el espejo de los ojos de esa persona y me doy cuenta que en muchas ocasiones es la primera vez que le han hecho esa pregunta. Y ahí comienza un caminar maravilloso, una relación maravillosa con esa persona, en la que de alguna manera, si esa persona lo permite, también busco ser intencional en cómo ayudar a que esos sueños se cumplan. Entonces, un poco para resumir, creo que la construcción de manera práctica de un modelo de liderazgo y no de una jefatura implica necesariamente salir de la tarea. Se implica salir de la asignación, salir de los objetivos, salir del Scrum, salir del project, salir de la metodología ágil, salir del hacer y como líder buscar de alguna manera ingresar en el ser. Esto es lo que yo llamo personalizar la tarea, personalizar la función. Creo que de alguna manera, si te interesa escalar en los peldaños del liderazgo, para dejar de ser un jefe y transformarte en un líder, tenés que interesarte por qué pasa en el corazón de las personas, en el corazón, en el alma, en la mente, no solo en sus manos ni en sus capacidades. Creo que me es difícil identificar a mis 56 años cuáles han sido esos momentos, o si ha habido un momento en el cual a mí se me ha revelado quizás el entendimiento que hoy transito en estos temas. Porque también creo que la vida es un continuo incremental. Pero si hoy miro hacia mi historia y trato de conectar algunos dots, algunos puntos hacia atrás, a modo de ejemplo voy a citar 3. En primer lugar, creo que ha habido una constante en mi vida de explorar antes de pensar, o generar una secuencia de pensamiento en proceso exploratorio. Hay una frase que la aprendí de la colectividad judía, que es voy con pienso. Es voy, acciono, la acción determina el cambio, la acción en mi vida y en mis proyectos ha ido determinando un correr las fronteras, y claramente en el voy haciendo, voy secuenciando, voy pensando, voy aprendiendo. Esa sería quizás una primera recomendación que haría, de no ejercitar tanto un proceso de análisis o de pensamiento que muchas veces paraliza. Entonces diría, accioné, he accionado aún habiéndome equivocado muchísimas veces. En segundo lugar, voy a citar 3 cosas que en apariencia no tienen nada que ver. En segundo lugar, el consejo que una vez recibí
de un mentor que hoy todavía tengo en mi vida, al cual quiero mucho, que hace como 20 años me dijo: tenés muchos sueños, tenés muchos proyectos, tenés mucha actividad, tenés mucha energía, mucha pasión por lo que ponés. Lo que te sugiero es que establezcas un nivel de vida hoy al cual quieras tener. En algún futuro elegí el mejor escenario de diseño de futuro que quieras tener para tu vida, financieramente, físicamente, emocionalmente, familiarmente. Describí ahí cómo querés que sea la educación de tus chicos, la vida que les querés dar, el consumo que querés tener con tu esposa, y mantenete ahí. Nunca lo subas. ¿Qué tiene que ver con esto, con el desarrollo mío como persona y como el desarrollo personal? Creo que el haber puesto un techo, lo que fue un piso y después un techo, o al menos un estándar, con cierta flexibilidad y cierta rigidez, pero siempre tengo siempre tengo presente este consejo de mi mentor. Lo que me ha venido en exceso, tanto en exceso de bondad o en exceso de dolores, siempre he estado por sobre encima de lo que yo ya consideré como un estándar aceptable para mi vida. Yo me contenté, hallé contentación, busqué hallar contentación con un estándar de vida. Entonces, todo lo que vino en exceso me permitió a mí delegar, sembrar, asignar a otra persona, compartir. Me he dado cuenta después que tuve más libertad para hacer. Me he dado cuenta porque me han preguntado esto recientemente y vino a mi mente este consejo de Edgardo. Y creo que el haber topeado mi nivel de vida, mis aspiraciones, me dio muchísima libertad para confiar, para darme, como me animé a probar. Perdí, pero si perdía no me afectó tanto porque no afectó mi estándar de vida. Definí el hacer y el lograr. Entonces eso permitió que mi ser se extendiera por sobre mis capacidades, porque pude rodearme de gente a las cuales le pude compartir, pude confiar, pude asignarles proyectos. Sí decepcioné personas, sí me han decepcionado, pero como mi estándar de vida estaba bajo, nunca me afectaron. Y en tercer lugar, creo que mis últimos 6 años de caminar junto con John Maxwell en América Latina para mí fueron exponenciales, porque aprendí que luego de haberme entrenado estudiando, trabajando fuertemente, 40 plus años de mi vida, entendí que las habilidades para liderar y para desarrollar mis sueños vivían en mi corazón más que en mi mente, y empecé a aprender a escuchar a las personas, a escucharlas con el corazón, algo que todavía estoy tratando de hacer, a ser más humilde, más empático, a perdonar, a estar más comprometido con la vida de los demás. Y creo que cuando estas 3 cosas, el laboratorio permanente en mi vida que siempre venía en proceso, más este topeo de un nivel de vida que me permitió abrazar las de otros y extenderme, más esta escucha empática que me permitió abrazar los dones de las otras personas, me llevó a mí al nivel de comprensión en el liderazgo que estoy hoy en día. ¿Por qué todos deberíamos aspirar en subirnos a esta carroza que va desde la jefatura al liderazgo? Creo que desde el punto de vista de las organizaciones, el jefe controla, pero el líder inspira. El jefe ordena e instruye, pero el líder imparte un propósito. Detona la visión o cataliza la visión personal y los deseos personales de las personas. Y estamos viendo que en el mundo hoy en día la sustentabilidad y los recursos humanos tienen menos que ver con controlar la huella de carbono, lo cual es importante, pero ya hemos visto
como con la capa de ozono, que hay un universo que se autorregula y que tiene reglas de supervivencia y de co-creación, pero digo, menos tiene que ver con la huella de carbono y más tiene que ver con el desarrollo de personas, el desarrollo de ambientes de trabajo, de ambientes en la educación, en el gobierno, en cualquier área de la sociedad donde hayan personas que descubran su potencial y que transiten su potencial. Estas personas que entienden los porqués para su vida y para las organizaciones van a ser personas con mayor escucha, con mayor compromiso, con mayor responsabilidad. Vamos a tener ambientes de trabajo más sanos, equipos con los intereses alineados. Vamos a tener la posibilidad de construir en las organizaciones valores culturales más sólidos. La cultura de la empresa va a ser una posibilidad y no algo que pegamos en un cuadro en la pared. Y desde el punto de vista personal es una maravilla poder ayudar a otras personas al despertar en no ya descubrir o contar el día en el que nació, sino descubrir por qué nació, cuáles son sus propósitos, sus deseos y cuál es la contribución que esa persona tiene que dar en este mundo. Porque todos tenemos una responsabilidad como co-creadores de un mejor universo. Yo sí creo que una persona en cualquier estadio de autoridad en el que esté, aunque su responsabilidad sea controlar mínimas tareas, puede y debe aspirar a ser un líder. Hay una diferencia maravillosa que en Maxwell Leadership utilizamos, que es la diferencia entre éxito y trascendencia. El líder que solo ejerce la jefatura está focalizado solo en el éxito, que es el cumplimiento de sus tareas y la de su liderado, tendiente a la performance de su organización. Pero hay otro concepto que es el de trascendencia. Éxito significa la medida que vos y yo tenemos, los objetivos de vida, familiares, personales, lo que vos soñás y querés cumplir. Cada uno de nosotros tiene una medida de éxito. Trascendencia es cuando ayudamos a que otra persona aprenda a ganar y a conquistar sus desafíos para lograr los suyos. ¿Por qué hago esta analogía? Porque es algo simple. Éxito es lo que a vos te interesa, trascendencia es ayudar a que otra persona haga y cumpla lo que a ella le interesa. Entonces creo que un líder en cualquier estadio en el que esté puede ser jefe, pero además aspirar a ser un líder, siempre y cuando entienda esta diferencia y ayude a la otra persona a descubrir su potencial y a caminar en él. ¿Cuáles serían tus beneficios de buscar salirte con desesperación de esa cajita que solo tiene tareas, roles y que tiene una agenda? Hay una agenda de cumplimiento de cosas y también en tu vida puede haber una agenda de desarrollo, de tu propio desarrollo personal. Todos los seres humanos tenemos áreas que se denominan puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos? Es lo que no sabemos que no sabemos. Todos sabemos que hay un espacio de cosas que conocemos, que sabemos, porque estudiamos, porque aprendimos, porque nos descubrimos. También todos sabemos que hay una serie de cosas que no dominamos, que no sabemos. En mi caso los deportes, en mi caso la administración, en mi caso las finanzas, y podría seguir con un montón de habilidades que sé que no tengo. Hay un set de cosas que sé que domino y hay un set de cosas que sé que no domino. Pero hay un punto ciego, todos los tenemos, áreas oscuras que son áreas que no sabemos que no sabemos. Y las áreas que no sabemos o que no descubrimos no podemos mejorar. Son áreas, por eso se llaman puntos grises o puntos negros, porque no hay luz. Esas áreas las empezamos a conocer de manera relacional. Cuando vos empezás a interesarte por el desarrollo de otras personas, empezás a escuchar historias de vida personales, empezás a escuchar dolores, empezás a escuchar desafíos, te empezás a reconocer en habilidades que surgen, también algunos dolores que no sabías que tenías y que hay que sanarlos, áreas que no dominás, empezás a reconocer emociones que no sabías que tenían esa consecuencia. Entonces digo,
hay gran premio para quien decida salir del camino de jefe y buscar la ruta del liderazgo en un autoconocimiento profundo, una mejora de niveles de autoconciencia, iluminar áreas que estaban oscuras en tu vida y que no las conocías, y poder operar sobre nuevos dones que, escuchando a otras personas y tratando de ayudarlas, sabés ahora, descubrís que los tenés, que te dan placer, que te dan satisfacción, y te descubrís que sos bueno en tal o cual área para profundizarla. Y cuando lo haces, vas a poder fluir en la mejor versión de tu vida. Si llegaste hasta acá y te hizo sentido lo que compartí, anímate. Te animo a que des tus primeros pasos teniendo estas conversaciones con tus liderados en tu espacio de trabajo. Esto también puede ser horizontalmente o de manera 360 hacia arriba. Anímate a tener estas conversaciones en tu lugar de trabajo, en tus proyectos, en tus empresas, que tiene que ver con las personas. Anímate a preguntar para qué sos bueno, qué te duele, qué te indigna, qué te hace feliz, qué te hace llorar, cuáles son tus sueños. Anímate a hacer las preguntas. Vas a detonar un proceso que ya no tiene vuelta atrás con las personas y contigo mismo. Y si en algún momento considerás que necesitas ayuda, estos caminos se hacen mucho mejor en compañía, uno llega más lejos estando en compañía. Debajo de nuestro perfil tenés nuestras redes sociales, estamos para ayudarte en el cumplimiento de tu propósito de vida. Gracias por haber sido parte, te espero la semana que viene.